Aquella noche yo no era nada especial, solo un padre soltero agotado que volvía a casa bajo la lluvia con la mente llena de preocupaciones pensando en mi hijo dormido y en la mujer que nos había abandonado años atrás sin despedirse. El mundo me pesaba a los hombros cuando de pronto la vi tirada al borde de la carretera empapada, inmóvil, y sola sentí miedo y por un segundo quise seguir de largo porque los hombres como yo aprendemos a no meternos en problemas, pero algo dentro de mí se rompió y me detuve. Al acercarme noté su respiración débil y un rostro que me resultó extrañamente familiar, aunque no supe por qué la cargué y la llevé a mi casa sin imaginar que ese acto cambiaría todo. Pasé la noche vigilándola mientras mi hijo dormía al otro lado de la pared, ajeno al destino que acababa de cruzar nuestra puerta. Cuando ella despertó me miró confundida y asustada y yo le dije que estaba a salvo, sin saber que el que realmente estaba en peligro era yo, porque había ayudado a alguien que no era una desconocida sino una verdad del pasado que había regresado para alcanzarme. Después de que despertó y me agradeció con esa voz frágil que me dejó inquieto, intenté convencerme de que solo era una mujer perdida necesitando ayuda, pero mientras preparaba café mis manos temblaban porque algo en su presencia despertaba recuerdos que creí muertos. Ella observaba la casa con una mezcla de nostalgia y dolor, como si ya hubiera estado allí antes, y cuando mi hijo salió de su habitación medio dormido, ella se quedó inmóvil mirándolo con una expresión que no supe descifrar en ese instante. Solo sentí un nudo en el pecho. Ella preguntó su nombre en un susurro, y la forma en que lo hizo me heló la sangre porque nadie preguntaba así sin una razón profunda. Quise ignorar mis pensamientos, pero el pasado tiene una manera cruel de abrirse paso entre las grietas del presente. Le ofrecí quedarse un poco más hasta que pasara la lluvia, y mientras el tiempo avanzaba, cada gesto suyo, cada silencio, cada mirada, aumentaba una sensación que no podía explicar, como si el destino estuviera empujándonos lentamente hacia una verdad que yo no estaba listo para enfrentar, y aunque mi razón me decía que solo estaba siendo paranoico, mi corazón ya sabía que aquella mujer no había llegado a mi vida por casualidad, sino para reclamar algo que yo había perdido mucho antes de convertirme en padre y en hombre roto. Intenté mantener la conversación ligera preguntándole de dónde venía y a dónde pensaba ir, pero sus respuestas eran vagas, como si las palabras le dolieran, y cada vez que mi hijo se movía por la casa sus ojos lo seguían con una intensidad que me inquietaba profundamente. En un momento, él tropezó y cayó al suelo, y antes de que yo pudiera reaccionar ella corrió hacia él con un instinto tan natural, tan desesperado, que me dejó sin aliento. Lo abrazó fuerte, demasiado fuerte para ser solo compasión, y vi como sus manos temblaban mientras contenía las lágrimas. Mi hijo la miró sorprendido pero tranquilo, como si de alguna manera también la reconociera, y eso fue lo que terminó de romperme, porque los niños sienten lo que los adultos niegan. Ella se apartó rápidamente pidiendo perdón, pero ya era tarde. Yo había visto en sus ojos algo que no pertenece a una extraña. Era culpa, amor, miedo, todo mezclado en silencio, y cuando nuestras miradas se cruzaron supe que ambos entendíamos que la verdad estaba cerca, flotando entre nosotros como una sombra pesada. Quise preguntarle quién era en realidad, pero el miedo me cerró la garganta, porque algunas respuestas cambian una vida para siempre, y yo aún no estaba listo para escuchar que aquella mujer empapada por la lluvia había regresado no para ser salvada, sino para enfrentarnos a los tres con un pasado que nunca dejó de existir. El silencio se volvió insoportable después de aquel momento, y traté de romperlo hablando de cosas sin importancia, pero ella apenas respondía, perdida en sus pensamientos, como si estuviera reuniendo fuerzas para decir algo que llevaba años guardando. Mi hijo volvió a su habitación, y cuando la puerta se cerró ella respiró hondo, y me miró con unos ojos llenos de arrepentimiento y cansancio. Dijo mi nombre con una suavidad que me atravesó el pecho, porque nadie lo pronunciaba así desde hacía mucho tiempo, y en ese instante todas mis dudas se ordenaron en una sola verdad que me negaba a aceptar. Le pregunté si me conocía, y tardó unos segundos eternos en asentir con la cabeza, diciendo que nunca dejó de hacer. Le explicó que se había ido porque tenía miedo, porque creía que no era digna de la vida que habíamos construido, y mientras hablaba sentí como la rabia y el dolor despertaban dentro de mí mezclándose con una tristeza profunda. Yo quería gritarle, preguntarle por qué nos abandonó, pero al verla temblar comprendí que no había venido a destruirnos, sino a enfrentarse a las consecuencias de su ausencia, y aunque aún no sabía toda la verdad, entendí que aquella noche no había salvado a una extraña, sino a alguien que una vez fue mi mundo, y que ahora regresaba para cambiarlo todo otra vez. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba procesar sus palabras, y aunque quería mantenerme firme, la imagen de los años pasados cuidando solo de nuestro hijo se mezclaba con el recuerdo de la mujer que una vez amé. Ella me habló de noches sin hogar, de decisiones equivocadas, y de una culpa que nunca la dejó respirar. Confesó que nos había observado desde lejos más veces de las que yo podía imaginar, sin atreverse a acercarse por miedo a romper lo poco estable que habíamos logrado construir. Sentí rabia por su silencio, pero también una pena profunda al entender que su castigo había sido vivir lejos de nosotros. Cuando mencionó que había tocado fondo, y que esa noche bajo la lluvia había sido su último intento por seguir viviendo, algo dentro de mí se quebró, porque comprendí que si no me hubiera detenido tal vez mi hijo nunca habría sabido que su madre aún respiraba ahí. Aunque el perdón estaba lejos, supe que el destino nos había reunido no para borrar el pasado, sino para decidir qué haríamos con él a partir de ese momento.
No supe qué decir después de escucharla porque hay verdades que pesan más que el silencio, y mientras ella hablaba yo veía pasar frente a mis ojos cada cumpleaños celebrado sin ella, cada noche en que mi hijo preguntó por su madre, y yo tuve que inventar respuestas que no dolieran tanto. Sentí un nudo en la garganta cuando ella pidió verlo crecer aunque fuera desde lejos, prometiendo no volver a desaparecer, pero tampoco exigir un lugar que sabía que quizá ya no le pertenecía. La sinceridad de su voz me desarmó porque no estaba pidiendo perdón, estaba aceptando su culpa, y eso dolía más. Mi hijo volvió a aparecer con un dibujo a la mano, y sin decir nada se le entregó a ella como si su corazón no conociera el rencor. Ella rompió en llanto al verlo, y en ese instante entendí que el pasado no se puede cambiar, pero el presente sí, y que la decisión que tomara esa noche no solo definiría mi vida, sino también el futuro de un niño que merecía conocer la verdad, aunque esa verdad fuera imperfecta, dolorosa y llena de cicatrices. Esa noche casi no dormí porque mientras ella descansaba en el sofá y mi hijo respiraba tranquilo en su habitación, yo me quedé sentado en la oscuridad pensando en lo frágil que es todo, y en cómo una sola decisión puede salvar o destruir una familia. Al amanecer preparé el desayuno, y cuando ella despertó noté en su mirada una mezcla de esperanza y miedo, como si supiera que cualquier palabra mía podía definir su destino. Hablamos poco, pero cada silencio decía más que 1000 preguntas. Le dejé claro que no podía simplemente volver y ocupar un lugar como si el tiempo no hubiera pasado, pero también le confesé que no podía borrar de mi hijo el derecho a conocer a su madre. Ella aceptó mis condiciones con humildad, prometiendo ir despacio, sin confundirlo, sin exigir nada, y mientras la escuchaba comprendí que la verdadera prueba no era perdonarla, sino aprender a confiar otra vez. Algo que para un hombre roto como yo parecía casi imposible. Sin embargo, cuando vi a mi hijo sonreírle con inocencia, supe que tal vez el amor no siempre regresa como antes, pero a veces regresa diferente, más frágil, más honesto, y con la oportunidad de sanar lo que quedó roto bajo aquella lluvia que aún resonaba en mi memoria. Con el paso de los días intentamos adaptarnos a la nueva realidad. Cada gesto, cada palabra, cada mirada se volvió un pequeño reto lleno de emociones contenidas. Yo luchaba con la mezcla de rabia y nostalgia mientras ella buscaba la manera de reconectarse con mi hijo sin invadir nuestro espacio. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, la observé reír genuinamente, y sentí un dolor extraño en el pecho porque era la misma risa que una vez me había enamorado, pero ahora acompañada de arrepentimiento. Hablamos mucho sobre lo que había pasado, y ella me contó detalles de su vida que nunca me atreví a imaginar. Me habló de errores, de noches interminables de soledad y de cómo el miedo la había paralizado cada vez que pensaba en regresar. Yo le escuchaba con el corazón dividido entre perdón y desconfianza. Sabía que no podía obligarme a olvidar, pero también entendía que nuestra historia no podía continuar sin enfrentar estas verdades. Cada conversación nos acercaba y nos alejaba al mismo tiempo. Y aunque aún había distancia, empecé a notar que la sombra del pasado se convertía lentamente en una posibilidad de reconciliación, no perfecta, no inmediata, pero sí real y dolorosamente humana. Una noche, mientras mi hijo dormía profundamente, escuché su respiración pausada y tranquila, y me quedé observándola a ella sentada en el sofá con la mirada perdida. Parecía que luchaba contra sus propios fantasmas. Me acerqué y le pregunté si estaba bien, y me respondió con una voz apenas audible que por primera vez en mucho tiempo sentía que podía respirar sin culpa. En ese momento entendí que nuestra historia no se trataba solo de reconciliación, sino de redención personal. Ella necesitaba perdonarse a sí misma tanto como nosotros necesitábamos entenderla. Comenzamos a compartir recuerdos, risas y también lágrimas, y aunque cada palabra traía un dolor contenido, también traía un alivio inesperado. Sentí que algo dentro de mí se suavizaba, que la dureza acumulada durante años de soledad empezaba a ceder ante la humanidad de sus errores y la sinceridad de su arrepentimiento. Entendí que no podíamos borrar el pasado ni rehacer los años perdidos, pero que podíamos decidir cómo vivir el presente y proteger nuestro pequeño mundo sin permitir que el rencor lo destruyera. Y mientras la miraba a los ojos supe que algo profundo había cambiado entre nosotros, algo que nadie podría negar ni ignorar, aunque aún quedara mucho camino por recorrer. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y pequeñas victorias. Cada gesto que ella hacía, cada palabra que decía parecía medir el espacio entre el pasado y el presente. Mi hijo empezaba a confiar en su presencia, y eso me llenaba de alivio, pero también de miedo, porque cada vez que reía junto a ella recordaba lo frágil que es la vida y lo fácil que es perder lo que más amamos. Intenté mantener la rutina de siempre, ir al trabajo, cocinar, enseñarle a mi hijo cosas simples, pero cada acción estaba teñida por la conciencia de que nuestra vida ya no sería igual. Ella me contaba detalles de su vida fuera de nosotros, de los días que pasó sola intentando sobrevivir, y aunque sus historias me partían el corazón, también despertaban algo inesperado, una compasión que creía olvidada. Comprendí que había venido no para reclamar sino para sanar, y que el mayor desafío no era perdonarla sino aprender a vivir con la verdad de que alguien a quien amé profundamente había regresado, y que yo, aunque roto, todavía podía elegir cómo recibirla en nuestra vida sin que el dolor del pasado nos consumiera a los tres. Aquella mañana me desperté con un nudo en el pecho porque sabía que nada volvería a ser igual. Mi hijo corrió hacia mí con los ojos brillantes y me contó un sueño que había tenido sobre su madre, y aunque quería actuar como si todo estuviera normal, sentí como la realidad golpeaba con fuerza. Ella apareció en la cocina y se quedó observándonos en silencio. Noté que cada pequeño gesto de ella estaba lleno de cuidado y cautela,
como si tuviera miedo de romper algo que todavía no comprendía de él. Todo. Hablamos poco pero lo suficiente para que la tensión disminuyera y mientras mi hijo jugaba entre nosotros entendí que lo que habíamos vivido no se podía borrar pero sí podíamos construir algo nuevo. Un vínculo frágil y doloroso pero genuino, y aunque el miedo y la desconfianza aún estaban presentes dentro de mí, algo dentro de mi corazón me decía que este era solo el comienzo de una historia que nos enseñaría a todos cómo convivir con las cicatrices del pasado sin dejar que nos definieran. Completamente. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Cada interacción entre ella y mi hijo estaba cargada de curiosidad, precaución y cariño al mismo tiempo. Yo lo observaba mientras le enseñaba algo simple, como atarse los cordones o preparar un dibujo. Y sentía una mezcla extraña de orgullo y miedo porque sabía que cada pequeña acción fortalecía un vínculo que había estado roto por años. Ella me contaba fragmentos de su vida a la distancia, de noches en las que la soledad parecía devorarla. De decisiones que había tomado y que nos habían alejado, y aunque sus palabras me dolían también traían claridad y humanidad. Entendí que la presencia de alguien tan importante en nuestras vidas no se trata solo de perdón, sino de reconstrucción lenta y cuidadosa, y cada vez que la veía sonreír junto a mi hijo, aunque sea por un instante, sentía que algo dentro de mí se suavizaba, que la dureza de los años pasados empezaba a ceder y que tal vez, solo tal vez, podríamos aprender a vivir con él. Pasado sin permitir que nos destruyera por completo. Esa tarde, mientras mi hijo jugaba en el salón, ella se sentó a mi lado con una taza de café y una mirada que parecía buscar permiso sin atreverse a pedirlo. Hablamos de cosas simples al principio, del clima, de recuerdos pequeños, pero poco a poco la conversación se volvió más profunda y dolorosa. Me contó sobre los días en los que pensaba en nosotros desde lejos, sobre las noches en que lloraba sola y deseaba poder regresar. Escucharla me rompía y me sanaba al mismo tiempo, porque finalmente estaba allí, frente a mí, reconociendo todo lo que nos había quitado y mostrando que quería intentar reparar aunque fuera un poco del daño. Vi como cada palabra suya resonaba en mi hijo que la miraba con curiosidad y aceptación. Y en ese instante comprendí que nuestra vida ya no podía ser igual que antes, que habíamos abierto una puerta que no podía cerrarse. Y aunque el miedo y la incertidumbre seguían presentes, también sentí una chispa de esperanza, una sensación de que tal vez, con paciencia y cuidado, podríamos encontrar un nuevo equilibrio y aprender a convivir con el pasado sin dejar que nos definiera completamente. Con cada día que pasaba, la rutina comenzó a adaptarse lentamente a nuestra nueva realidad. Ella se involucraba más en los pequeños momentos de nuestra vida, ayudando a mi hijo con tareas, leyendo cuentos, y hasta enseñándole canciones que yo nunca había escuchado. Yo la observaba con una mezcla de admiración y temor porque aunque la veía intentando reconstruir nuestro vínculo, no podía evitar recordar las noches de soledad y abandono que nos había marcado. Cada gesto suyo era un recordatorio de lo frágil que era todo, pero también de lo valioso. En un momento se detuvo a mirarme y me confesó que tenía miedo de no ser bienvenida, de que la herida del pasado fuera demasiado profunda. Le tomé las manos y le dije que no sería fácil, que necesitaríamos tiempo y paciencia, pero que su sinceridad y el deseo de estar presentes podían abrir caminos que antes estaban cerrados. Mientras mi hijo reía a nuestro alrededor comprendí que la vida nos daba una segunda oportunidad, no perfecta, pero real, y que nuestra tarea ahora era aprender a caminar juntos sin olvidar el dolor ni negar la esperanza que comenzaba a crecer entre nosotros. Una tarde, mientras llovía suavemente afuera y el olor del café llenaba la cocina, nos sentamos los tres juntos en la sala. Mi hijo contaba historias inventadas y ella le escuchaba con atención, riendo suavemente como si cada sonrisa fuera un intento de recuperar el tiempo perdido. Yo me quedé en silencio observándolos y sentí una mezcla de alivio y temor, porque cada momento de alegría también traía consigo el peso del pasado. Hablamos de cómo reorganizar nuestras vidas, de cómo establecer límites y expectativas, y aunque no todo fue fácil, cada palabra nos acercaba un poco más. Vi cómo ella se esforzaba por ganarse nuestra confianza y cómo mi hijo respondía con inocencia y curiosidad. Entendí que la verdadera reconstrucción no se mide en días ni en palabras sino en pequeños gestos, en miradas que transmiten seguridad, en risas compartidas. Y mientras la veía sonreír y ver cómo mi hijo la imitaba, sentí que, por primera vez en mucho tiempo, la esperanza no era solo un sueño lejano sino una posibilidad tangible que podíamos tocar y proteger con cuidado. Los días continuaron pasando y cada pequeño logro se sentía como una victoria silenciosa. Mi hijo aprendía a confiar en ella de nuevo y yo empezaba a aceptar que su regreso no significaba destruir nuestro mundo sin expandirlo. Algunas mañanas eran difíciles, con lágrimas, recuerdos y silencios incómodos. Pero incluso en esos momentos sentía que algo profundo estaba cambiando dentro de mí. Ella compartía sus temores y arrepentimientos sin esperar perdón inmediato, y yo aprendía a escuchar sin juzgar demasiado. Comprendí que sanar no era olvidar sino aceptar, y que cada sonrisa de mi hijo hacia ella, cada gesto tierno, cada abrazo sincero, era una prueba de que incluso las heridas más profundas podían suavizarse con paciencia y honestidad.
mientras la veía interactuar con él sentí una mezcla de orgullo, alivio y miedo, porque entendí que el pasado nunca desaparece completamente, pero si se maneja con cuidado, podía convertirse en un puente hacia algo nuevo, y esa noche, mientras todos dormíamos, me senté solo pensando en cómo la vida nos da segundas oportunidades aunque no siempre sean fáciles ni perfectas. Una tarde mientras organizábamos la casa juntos, me di cuenta de lo mucho que había cambiado nuestra dinámica. Ella ayudaba a mi hijo a ordenar sus juguetes y yo la observaba con una mezcla de asombro y cautela. Cada gesto suyo estaba lleno de intención y cuidado, como si temiera romper algo que aún era frágil. Hablamos sobre el futuro y sobre cómo enfrentaríamos los retos que vendrían. Compartimos recuerdos y anécdotas de los tiempos en que estábamos separados, algunas llenas de dolor y otras de nostalgia, pero todas importantes para entender quiénes éramos ahora. Ella me miró con sinceridad y me dijo que no esperaba que olvidara nada ni que aceptara todo de inmediato, solo que intentara verla y reconocer que también había sufrido y aprendido. Entendí que el perdón y la confianza no se dan de manera automática, se construyen paso a paso y que nuestra vida juntos ahora dependía de nuestra paciencia y nuestra voluntad de sanar. Mientras veía a mi hijo sonreír en medio de nuestra conversación, sentí que quizá, solo quizá, estábamos en el camino correcto para reconstruir lo que una vez se había perdido. Con cada día que pasaba, nuestra rutina se volvía más natural aunque todavía cargada de recuerdos y emociones que nos recordaban que nada sería igual que antes. Mi hijo comenzaba a aceptar su presencia como algo normal y necesario y yo poco a poco aprendía a no temer cada gesto o palabra suya. A veces nos sentábamos los tres en silencio, escuchando la lluvia caer afuera, y en esos momentos sentía una calma extraña, un entendimiento tácito de que aunque el pasado nos había marcado profundamente, aún podíamos construir algo diferente. Ella me contaba sus miedos y arrepentimientos, yo compartía mis dudas y frustraciones y mi hijo intervenía con preguntas inocentes que nos obligaban a ser sinceros. Comprendí que la reconstrucción de nuestra familia no se trataba solo de reconciliación sino de aprendizaje, de paciencia, de aceptar que el amor y la confianza necesitan tiempo para crecer de nuevo, y mientras la veía interactuar con él, reír y compartir pequeños momentos, supe que nuestra historia no sería perfecta pero sí real y profundamente humana, y eso era suficiente para empezar a sanar. Una noche, mientras la casa estaba en silencio y mi hijo dormía profundamente, nos quedamos ella y yo en la sala, sentados frente a frente, sin palabras al principio, solo mirándonos. Sentí como cada recuerdo del pasado se mezclaba con la posibilidad de un futuro diferente. Finalmente ella rompió el silencio y me habló de sus miedos más profundos, de lo que significaba regresar y enfrentar lo que había dejado atrás. Escucharla me conmovió porque entendí que su arrepentimiento no era solo por nosotros sino por ella misma. Le confesé que también tenía miedo de abrir mi corazón de nuevo y ser herido, pero que a pesar de todo quería intentarlo por nuestro hijo y por nosotros. Ella me tomó las manos y con una sinceridad que me dejó sin aliento me dijo que también quería hacerlo, que no podía cambiar el pasado pero sí podía elegir cómo vivir el presente. En ese momento sentí que algo dentro de mí se suavizaba, que la dureza acumulada por años de soledad y dolor comenzaba a ceder y que, por primera vez desde hacía mucho tiempo, podía imaginar un mañana donde el amor, aunque diferente y frágil, todavía tuviera un lugar en nuestra vida. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado y una sensación extraña de alivio flotando en el aire. Mi hijo corrió hacia nosotros riendo y nos abrazó a los dos al mismo tiempo. Y en ese instante comprendí que todo el miedo, la rabia y la incertidumbre de los últimos días habían valido la pena. Ella sonreía con suavidad mientras lo miraba y yo sentí una paz que no había conocido en años. Hablamos de lo que vendría, de cómo cada uno debía seguir aprendiendo a confiar y a convivir con las cicatrices del pasado. Y aunque sabíamos que no sería fácil, había un entendimiento silencioso entre nosotros, que el amor, aunque roto y complicado, todavía podía encontrarnos y sostenernos. Me di cuenta de que salvarla aquella noche no había sido solo un acto de compasión sino el inicio de una historia nueva para los tres, una historia donde la verdad, la paciencia y la esperanza se entrelazaban para formar un futuro que aunque imperfecto, era nuestro, y mientras la observaba interactuar con mi hijo, supe que por primera vez en mucho tiempo, podíamos mirar hacia adelante sin que el pasado nos definiera completamente.